La teoría que revolucionó el desarrollo humano. Breve historia de Maslow y su pirámide. En el año 1943, un psicólogo llamado Abraham Maslow publicó un trabajo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la motivación y las necesidades humanas. En su artículo Una teoría sobre la motivación humana, Maslow presentó su famosa pirámide, un modelo que organiza las necesidades humanas en 5 niveles jerárquicos. Desde las más básicas, como la alimentación y el descanso, hasta las más complejas, como el propósito de vida y la trascendencia, la pirámide de Maslow nos ofrece un mapa claro para comprender que impulsa nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras aspiraciones. Este modelo no solo es relevante en el campo de la psicología, sino que también ha sido aplicado en áreas como los negocios, la educación y el desarrollo personal. Pero, ¿quién era Maslow? Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, en 1908, en una familia de inmigrantes. Creció en un entorno lleno de desafíos, lo que influyó en su interés por entender las motivaciones humanas y cómo las personas pueden alcanzar su máximo potencial. Su trabajo fue innovador porque se centró en lo positivo del ser humano, destacando el crecimiento personal y las posibilidades de autorrealización, en lugar de enfocarse únicamente en las patologías y los problemas. Importancia de comprender las necesidades humanas para el éxito personal y profesional. Comprender las necesidades humanas no es solo una herramienta de autoconocimiento, sino una clave para desbloquear tu máximo potencial. Cuando somos conscientes de nuestras carencias y aspiraciones, podemos tomar decisiones más acertadas, tanto en nuestra vida personal como profesional. Por ejemplo, una persona que lucha constantemente con inseguridades económicas podría encontrar difícil enfocarse en metas a largo plazo. De manera similar, alguien que no tiene relaciones significativas podría sentirse aislado y carecer de motivación. La pirámide de Maslow nos recuerda que cada nivel de nuestras necesidades está interconectado, y que atenderlas en orden nos permite construir una vida más equilibrada, satisfactoria y plena. En un mundo donde las distracciones y las demandas externas son constantes, detenernos a reflexionar sobre nuestras necesidades más profundas es un acto transformador. Entender qué necesitamos para sentirnos seguros, amados y realizados nos ayuda a construir un camino sólido hacia el éxito. Propósito del audiolibro. ¿Cómo aplicar esta teoría para transformar tu vida? Este audiolibro no es solo una explicación de la teoría de Maslow, es una guía práctica para aplicar sus principios en tu vida cotidiana. A través de sus capítulos, exploraremos cada nivel de la pirámide, desde las necesidades fisiológicas hasta la trascendencia, ofreciéndote herramientas, ejercicios y reflexiones que te permitirán avanzar de manera consciente y estratégica. El propósito de este viaje es ayudarte a identificar dónde estás ahora, qué pasos necesitas dar para progresar y cómo construir una vida que no solo cumpla tus necesidades básicas, sino que también te lleve a realizar tus sueños más grandes. Antes de comenzar, te invito a darle like a este audiolibro si estás emocionado por aprender y mejorar tu vida. También puedes dejar un comentario para compartir tus expectativas o reflexiones. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ningún contenido que te ayudará a alcanzar tus metas y vivir con propósito. Prepárate para embarcarte en un recorrido transformador. Este no es solo un audiolibro más, es un mapa para escalar tu propia pirámide, alcanzar tus metas y vivir con mayor plenitud. Comencemos. Capítulo 1. El fundamento de todo, necesidades fisiológicas. La base de la pirámide de Maslow está compuesta por las necesidades fisiológicas, aquellas imprescindibles para nuestra supervivencia. Estas incluyen la alimentación, el descanso, la salud, la hidratación, y la regulación de la temperatura corporal, entre otras. Aunque suelen darse por sentadas en un mundo moderno, su impacto en la calidad de vida es fundamental. Imagina intentar concentrarte en un proyecto importante cuando tienes hambre o no has dormido lo suficiente. O intentar mantenerte positivo mientras lidias con una enfermedad que no has tratado adecuadamente. Estas necesidades básicas, cuando no son satisfechas, nos desconectan de nuestras metas más elevadas y nos atan al nivel más básico de supervivencia. Este capítulo se centra en entender estas necesidades, desarrollar hábitos para cubrirlas consistentemente y asegurarnos de que tengamos una base sólida sobre la cual construir el resto de nuestra pirámide personal. Alimentación. Más que simplemente comer. La alimentación es la fuente primaria de energía para nuestro cuerpo y mente. Lo que comemos no solo impacta nuestra salud física, sino también nuestra claridad mental, estado de ánimo y productividad. Sin embargo, en un mundo lleno de opciones rápidas y ultraprocesadas, es fácil caer en patrones alimenticios que no nutren nuestro cuerpo adecuadamente. Claves para una alimentación consciente. Equilibrio.
Asegúrate de incluir todos los grupos alimenticios en tus comidas: carbohidratos complejos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Hidratación. No subestimes el poder del agua. La deshidratación puede causar fatiga, dificultad para concentrarte e incluso afectar tu estado de ánimo. Horarios regulares. Comer a horas consistentes ayuda a mantener estables los niveles de energía y evita picos de hambre que llevan a elecciones poco saludables. Ejercicio práctico. Durante una semana, lleva un registro de todo lo que consumes y cómo te sientes física y emocionalmente después de cada comida. Este ejercicio te ayudará a identificar patrones que puedes mejorar. Descanso. La necesidad olvidada. El sueño es un pilar fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, muchas personas lo sacrifican en nombre de la productividad o el entretenimiento. Dormir menos de lo necesario afecta tu sistema inmunológico, tu capacidad para tomar decisiones y tu estado emocional. ¿Cómo mejorar tu descanso? Crea una rutina nocturna. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Ambiente óptimo. Asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro, silencioso y a una temperatura agradable. Desconexión digital. Evita el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir. La luz azul de los dispositivos puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Ejercicio práctico. Dedica 15 minutos antes de dormir a una actividad relajante, como leer o meditar. Observa cómo afecta esto la calidad de tu sueño. Salud. La inversión más valiosa. Mantener la salud no solo implica evitar enfermedades, sino también cuidar activamente tu cuerpo para prevenir problemas futuros. Esto incluye chequeos médicos regulares, ejercicio físico y una atención adecuada a tu bienestar emocional. Hábitos para cuidar tu salud. Prevención. Realiza revisiones médicas anuales y no ignores síntomas persistentes. Ejercicio. Encuentra una actividad física que disfrutes y practícala al menos 3 veces por semana. Puede ser caminar, nadar, practicar yoga o cualquier actividad que te mantenga en movimiento. Gestión del estrés. Aprende a identificar fuentes de estrés en tu vida y practica técnicas para manejarlas, como la respiración profunda o el mindfulness. Ejercicio práctico. Dedica una semana a registrar tus niveles de energía y bienestar físico. Reflexiona sobre cómo pequeñas mejoras, como caminar más o beber más agua, pueden hacer una diferencia significativa. Identificar tus carencias fisiológicas actuales. A veces, nuestras necesidades fisiológicas no son evidentes hasta que nos detenemos a reflexionar sobre ellas. Puede que estés funcionando en piloto automático, ignorando señales de tu cuerpo que indican desequilibrios. Preguntas de autoevaluación. ¿Siento hambre o fatiga con frecuencia durante el día? ¿Estoy durmiendo lo suficiente y despertando descansado? ¿Me siento físicamente saludable y con energía? ¿Estoy dedicando tiempo suficiente a cuidar mi bienestar físico? Responder honestamente a estas preguntas puede revelar áreas que necesitan atención inmediata. Ejercicio práctico. Haz una lista de tus necesidades fisiológicas actuales y clasifícalas en 3 categorías: cubiertas, parcialmente cubiertas y descuidadas. Luego, elige una de las descuidadas y comprométete a trabajar en ella durante una semana. Construir una base sólida. Las necesidades fisiológicas son como los cimientos de una casa. Si no están en buen estado, el resto de la estructura será inestable. Es fácil pasar por alto su importancia porque parecen simples o básicas, pero en realidad son la clave para desbloquear niveles más altos de bienestar y desarrollo. En este capítulo hemos explorado cómo la alimentación, el descanso y la salud afectan nuestra vida diaria. Ahora es tu turno de aplicar estos principios. Recuerda que el progreso no requiere cambios drásticos, sino pequeños pasos consistentes hacia una mejor calidad de vida. Cuando tus necesidades fisiológicas están cubiertas, te sientes más fuerte, claro y en control, lo que te prepara para avanzar al siguiente nivel de la pirámide, la seguridad. Capítulo 2. Seguridad, la base para sentirse en paz. Después de asegurarnos de que nuestras necesidades fisiológicas están cubiertas, el siguiente nivel de la pirámide de Maslow se enfoca en la necesidad de seguridad. Esta es la base sobre la que podemos construir un sentido de paz y estabilidad emocional, necesaria para poder avanzar en nuestra vida personal y profesional. La seguridad incluye varias dimensiones, como la seguridad financiera, la seguridad física, y la seguridad emocional. Sin una sensación de estabilidad en estas áreas, es extremadamente difícil concentrarse en metas más grandes, como el crecimiento personal, el éxito profesional o la autorrealización.
Este capítulo se centrará en cómo construir una vida segura que te permita avanzar con confianza hacia los siguientes niveles de la pirámide, trabajando tanto en tu seguridad externa, física y económica, como en tu seguridad interna o emocional. Seguridad financiera. El pilar de la estabilidad. El primer aspecto de la seguridad que exploramos es la seguridad financiera. Tener estabilidad económica es esencial no solo para cubrir nuestras necesidades básicas, sino también para reducir el estrés y la incertidumbre en nuestra vida. Sin un sistema financiero sólido, la ansiedad puede socavar nuestra capacidad para pensar con claridad o tomar decisiones a largo plazo. ¿Cómo construir seguridad financiera? Presupuesto. La clave para tener control sobre tus finanzas es tener un presupuesto bien estructurado. Esto te permite saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale, lo cual te da una mayor sensación de control. Ahorro e inversión. Ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes es esencial. Además, aprender sobre inversión te permitirá hacer que tu dinero trabaje para ti a largo plazo. Reducción de deudas. El endeudamiento puede ser una fuente significativa de inseguridad financiera. Trabaja para reducir las deudas existentes y evita caer en nuevas obligaciones financieras innecesarias. Ejercicio práctico. Durante un mes, realiza un seguimiento detallado de todos tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a ver en qué áreas puedes mejorar y cómo comenzar a ahorrar de manera efectiva. Seguridad física. Protegiendo tu bienestar. La seguridad física se refiere a la protección frente a peligros y amenazas. Vivir en un entorno seguro es fundamental para nuestra salud mental y física. Esta seguridad puede provenir de tener un lugar donde vivir que sea estable y seguro, así como tomar precauciones para proteger tu cuerpo de lesiones o enfermedades. ¿Cómo mejorar tu seguridad física? Vivienda estable. Si estás en una situación de inestabilidad habitacional, considera trabajar hacia una solución más permanente. Un hogar seguro es esencial para tu bienestar emocional y físico. Seguridad personal. Mantén medidas básicas para tu protección personal, como aprender primeros auxilios o evitar situaciones de riesgo innecesarias. Prevenir accidentes. Crear un entorno doméstico libre de riesgos, desde el mantenimiento básico hasta asegurarte de que los espacios estén organizados y libres de peligros. Ejercicio práctico. Evalúa tu entorno actual y haz una lista de medidas de seguridad que podrías tomar para mejorar tu hogar y tu seguridad personal. Realiza al menos una mejora significativa esta semana. Seguridad emocional. El refugio interno. La seguridad emocional es quizás la más desafiante de las tres, pero también la más importante. Se refiere a tener una sensación de bienestar interno, de saber que, independientemente de las circunstancias externas, uno puede mantenerse en equilibrio emocional. Esta estabilidad emocional te permite hacer frente a los desafíos de la vida sin ser abrumado por el estrés, la ansiedad o el miedo. ¿Cómo fortalecer tu seguridad emocional? Autoconocimiento. La clave para la seguridad emocional es conocerse a uno mismo. Al comprender tus propios límites, emociones y necesidades, puedes crear un refugio interno donde te sientas seguro. Manejo del estrés. Practicar técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda o el yoga te ayuda a regular tus emociones. Red de apoyo. Tener relaciones significativas con familiares, amigos o mentores te da un sentido de pertenencia y apoyo, lo que fortalece tu resiliencia emocional. Desarrollo de la resiliencia. Aprender a adaptarte a las adversidades es crucial. La resiliencia emocional te permite superar crisis sin perder tu estabilidad interna. Ejercicio práctico. Realiza una autoevaluación de tus emociones durante una semana. Observa cómo respondes ante los desafíos y qué estrategias usas para mantener tu paz interior. Si encuentras áreas donde podrías mejorar, comienza a integrar técnicas de manejo emocional en tu vida diaria. Superar miedos e incertidumbres. El miedo es una de las emociones que más nos aleja de la seguridad. Ya sea miedo al fracaso, a la incertidumbre o al rechazo, estos miedos pueden sabotear nuestra capacidad de tomar decisiones e incluso de actuar. Sin embargo, al enfrentarnos a estos miedos y aprender a manejarlos, podemos recuperar nuestra sensación de seguridad. Estrategias para superar el miedo. Enfrenta tus miedos. En lugar de evitar lo que te da miedo, acércate a ello poco a poco. Cada vez que enfrentas un miedo, te vuelves más fuerte y menos vulnerable. Reestructura tus pensamientos. Cambia tus pensamientos negativos por pensamientos más equilibrados. En lugar de pensar, no puedo hacerlo, cambia a, esto es un desafío, pero puedo aprender a superarlo. Toma decisiones informadas.
La incertidumbre puede generar miedo. Tomar decisiones basadas en hechos y preparación reduce la ansiedad, ya que te permite sentirte más preparado para lo que venga. Ejercicio práctico. Haz una lista de tus miedos más grandes relacionados con tu vida profesional o personal. Luego, escribe un plan de acción para abordar uno de estos miedos. El simple hecho de tomar acción disminuirá tu ansiedad sobre el tema. Construir un entorno seguro y confiable. Finalmente, tu entorno juega un papel crucial en tu seguridad general. Un entorno inseguro puede aumentar el estrés y la ansiedad, mientras que un entorno seguro y estable contribuye a tu bienestar y crecimiento. ¿Cómo crear un entorno seguro? Rodearte de personas positivas. Tu círculo social tiene un impacto directo en tu seguridad emocional. Cultiva relaciones con personas que te apoyen, te respeten y te inspiren. Entorno físico ordenado. Un espacio limpio y organizado promueve la tranquilidad mental y reduce el estrés. Estabilidad en tus rutinas. Las rutinas ayudan a reducir la incertidumbre. Al tener hábitos consistentes, tu vida se vuelve predecible y menos estresante. Ejercicio práctico. Revisa tu entorno físico y emocional. Haz cambios que puedan mejorar tu sensación de seguridad, como organizar tu hogar, establecer nuevas relaciones de apoyo o cambiar algunas rutinas. Capítulo 3. Conexión humana, amor y pertenencia. Una vez que hemos asegurado nuestras necesidades básicas de supervivencia y estabilidad, el siguiente paso en la pirámide de Maslow es la necesidad de amor y pertenencia. Este nivel subraya lo importante que es para los seres humanos conectar con otros y sentir que somos parte de algo más grande. Las relaciones sociales son esenciales para nuestra salud emocional y nuestro bienestar general. La soledad y el aislamiento social pueden tener efectos devastadores, mientras que las relaciones profundas y auténticas son fuentes invaluables de apoyo, alegría y crecimiento. Maslow enfatizó que las personas necesitan ser aceptadas, amadas y comprendidas. La sensación de pertenencia no solo es un deseo emocional, sino una necesidad básica para el equilibrio psicológico. Este capítulo se enfoca en cómo mejorar nuestras relaciones familiares, sociales y amorosas, y cómo podemos fortalecer nuestra red de apoyo para tener una vida más satisfactoria. La importancia del amor y la aceptación. El amor y la aceptación son fundamentales para nuestra felicidad. Cuando sentimos que pertenecemos, estamos más motivados, más saludables emocionalmente y más resilientes ante las adversidades. Sin embargo, es fácil caer en relaciones que no son nutritivas o saludables, lo que nos aleja de nuestra capacidad de crecer y de ser nuestra mejor versión. Las relaciones auténticas nos ofrecen una sensación de seguridad emocional y apoyo, y son una fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Además, las conexiones con otras personas nos permiten compartir nuestras experiencias, obtener nuevas perspectivas y aprender unos de otros. ¿Cómo mejorar tu necesidad de amor y pertenencia? Fortalece tus relaciones familiares. La familia, ya sea biológica o elegida, debe ser una fuente de amor y apoyo. Si tienes relaciones familiares disfuncionales o alejadas, da el primer paso para reconstruir esos lazos. Busca relaciones que te nutran. Rodéate de personas que te respeten, te apoyen y te alienten a crecer. Aceptación personal. Aprender a amarte y aceptarte a ti mismo es clave para poder construir relaciones saludables con los demás. Si no tienes una base sólida de amor propio, será difícil aceptar el amor genuino de otros. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre tus relaciones más cercanas. ¿Son saludables y enriquecedoras? Si alguna relación es tóxica o te está limitando, reflexiona sobre cómo podrías cambiarla o qué pasos puedes dar para mejorarla. Relaciones familiares. El primer círculo de apoyo. La familia, en su mejor forma, es nuestro primer sistema de apoyo. Desde pequeños, aprendemos a través de las interacciones familiares lo que significa ser amado, aceptado y apoyado. Sin embargo, las relaciones familiares también pueden ser complicadas. La distancia emocional, los conflictos no resueltos o las diferencias pueden crear una desconexión que nos afecta a nivel profundo. ¿Cómo mejorar tus relaciones familiares? Comunicación abierta. La base de una relación familiar sana es la comunicación. Habla abiertamente sobre tus sentimientos y necesidades, pero también escucha activamente a los demás. Tiempo de calidad. Si te es posible, dedica tiempo para compartir con tu familia, realizando actividades que los unan. El tiempo juntos fortalece los lazos y crea recuerdos valiosos. Perdón. Acepta que todos cometemos errores. Si hay rencores o tensiones en tu familia, da el primer paso para perdonar y sanar las heridas. Ejercicio práctico.
Piensa en un miembro de tu familia con el que te gustaría mejorar tu relación. Tómate un tiempo para escribir una carta de agradecimiento o simplemente expresar tus sentimientos hacia esa persona. Hazlo con la intención de restablecer la conexión. La amistad, un lazo fundamental. La amistad juega un papel crucial en la satisfacción de nuestra necesidad de pertenencia. Los amigos son los compañeros de viaje en la vida, aquellos con quienes compartimos risas, frustraciones y momentos de crecimiento. Las amistades nos ofrecen una fuente constante de apoyo y nos permiten estar en contacto con diferentes perspectivas. Además, en una buena amistad, podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio, lo que fomenta la autenticidad y el desarrollo personal. ¿Cómo fortalecer tus amistades? Sé un buen amigo. La amistad es una calle de dos sentidos. Dedica tiempo a cuidar a tus amigos, ser un buen oyente y estar presente cuando te necesiten. Establece límites saludables. Es importante equilibrar el dar y recibir en las amistades. No dejes que una amistad se vuelva unilateral, donde solo uno de los dos aporta emocionalmente. Haz nuevas conexiones. No te limites a un pequeño círculo de amigos. Expande tu red social, conoce nuevas personas y encuentra amigos que compartan tus intereses y valores. Ejercicio práctico. Haz una lista de las personas con las que más te relacionas. Reflexiona sobre la calidad de esas amistades. Si alguna relación te está afectando negativamente, evalúa qué cambios podrías hacer para mejorarla o qué distancia podrías poner. El amor romántico. Creando una conexión profunda. El amor romántico es un componente vital de la necesidad de pertenencia para muchas personas. Este tipo de amor nos brinda un vínculo profundo, una conexión emocional que va más allá de las relaciones familiares y de amistad. El amor romántico puede proporcionarnos una sensación de intimidad y un refugio emocional, pero también puede ser un campo complicado, lleno de expectativas, desafíos y vulnerabilidad. ¿Cómo construir una relación romántica sólida? Comunicarse abiertamente. Una buena comunicación es la base de cualquier relación amorosa exitosa. Hablar abiertamente sobre tus deseos, preocupaciones y límites es crucial para mantener una relación sana. Empatía y apoyo mutuo. La empatía y el apoyo mutuo son fundamentales. Ambos miembros de la pareja deben estar dispuestos a comprenderse y a apoyarse en momentos de adversidad. Respeto y confianza. Sin respeto mutuo y confianza, las relaciones románticas no pueden prosperar. La fidelidad, la honestidad y la consideración son elementos esenciales en cualquier pareja. Ejercicio práctico. Si estás en una relación, dedica un día para tener una conversación profunda con tu pareja, hablando sobre sus expectativas, sueños y preocupaciones. Si no tienes pareja, reflexiona sobre lo que realmente valoras en una relación romántica y qué pasos puedes dar para crear la relación que deseas en el futuro. La red de apoyo. Fortalecer el entorno social. Además de la familia, los amigos y las parejas, la red de apoyo social juega un papel crucial en la satisfacción de nuestra necesidad de pertenencia. El pertenecer a una comunidad, ya sea a través de actividades laborales, grupos de interés común o causas sociales, nos proporciona un sentido de conexión y apoyo. ¿Cómo fortalecer tu red social? Únete a grupos de interés. Participar en actividades o asociaciones que te interesen puede ayudarte a conocer personas que compartan tus pasiones. Contribuye a tu comunidad. Ofrecer tu tiempo o habilidades en beneficio de otros te conecta con personas que valoran el trabajo colectivo y la solidaridad. Busca apoyo cuando lo necesites. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Las comunidades saludables están basadas en el principio de ayuda mutua, y todos en algún momento necesitamos apoyo. Ejercicio práctico. Explora actividades o grupos locales que te interesen. Únete a uno de ellos y dedica tiempo a conocer a las personas dentro de ese entorno. Capítulo 4. Autoestima, reconociendo tu propio valor. Una vez que hemos experimentado la importancia de la conexión humana, el siguiente paso crucial en nuestra pirámide de Maslow es la autoestima. La autoestima no solo es la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino también el respeto, la confianza y el amor que nos otorgamos. Es el cimiento sobre el cual podemos construir una vida de éxito personal y profesional. Sin una base sólida de autoestima, nuestras acciones y decisiones estarán marcadas por inseguridades, dudas y la constante necesidad de validación externa. Maslow consideraba la autoestima como una necesidad fundamental para alcanzar el máximo potencial humano. Es la clave para lograr el equilibrio emocional, la autonomía y la capacidad de afrontar los retos de la vida con confianza.
En este capítulo, exploraremos la importancia de la autoestima en el desarrollo personal y proporcionaremos herramientas prácticas para mejorarla y fortalecerla. La diferencia entre autoestima interna y externa. Una de las confusiones más comunes es la diferencia entre la autoestima interna y la autoestima externa. La autoestima externa está vinculada a la validación de los demás, cuánto nos aprueban, el éxito que tenemos en la sociedad o cómo nos perciben los demás. Mientras que la autoestima interna está relacionada con nuestra capacidad para aceptarnos tal como somos, independientemente de lo que digan o piensen los demás. La autoestima interna es la que realmente alimenta nuestro bienestar, ya que depende de nuestra relación con nosotros mismos y no de factores externos que a menudo no podemos controlar. La autoestima externa, aunque puede ser gratificante, tiende a ser más inestable, ya que depende de factores que pueden cambiar rápidamente, como la opinión de los demás o el logro de ciertos estándares sociales. ¿Cómo fortalecer la autoestima interna? Aceptar nuestras imperfecciones. Ninguno de nosotros es perfecto, y esa es una de las cualidades que nos hace humanos. Aceptar nuestras debilidades y limitaciones nos permite crecer de manera realista. Reemplazar la autocrítica por autocompasión. En lugar de ser duros con nosotros mismos, practiquemos la autocompasión, es decir, tratarnos con amabilidad y paciencia como lo haríamos con un buen amigo. Reflejar en logros personales. Reconocer tus éxitos y avances, aunque pequeños, fortalece la autoestima interna. No subestimes tus logros, por humildes que sean. Ejercicio práctico. Haz una lista de tus logros más recientes, por pequeños que parezcan. Cada vez que sientas inseguridad o dudas sobre tu valor, revisa esa lista para recordar todo lo que has conseguido. ¿Cómo trabajar en la autoconfianza? La autoconfianza es una manifestación directa de nuestra autoestima. Es la capacidad de creer en nuestras habilidades, tomar decisiones y actuar con la certeza de que podemos enfrentar lo que venga. Sin autoconfianza, nos vemos limitados por el miedo al fracaso y la preocupación constante sobre lo que los demás piensan de nosotros. La buena noticia es que la autoconfianza es algo que se puede cultivar, incluso si no la tenemos en abundancia desde el principio. La clave está en enfrentarnos a nuestros miedos y tomar acción, ya que cada pequeño paso hacia adelante aumenta nuestra seguridad en nosotros mismos. ¿Cómo mejorar la autoconfianza? Salir de la zona de confort. Al enfrentar nuevos retos, nuestra autoconfianza crece. Cada vez que hacemos algo que nos da miedo o que nos parece difícil, nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces. Hablar de forma afirmativa. La manera en que nos hablamos a nosotros mismos afecta directamente nuestra autoconfianza. Usa afirmaciones positivas y realistas que refuercen tu creencia en ti mismo. Pedir retroalimentación constructiva. Buscar opiniones honestas de personas que respetas puede ayudarte a identificar áreas de mejora y reforzar lo que ya estás haciendo bien. Ejercicio práctico. Elige una actividad que te cause inseguridad o miedo, como hablar en público, aprender una nueva habilidad o tomar una decisión importante, y comprométete a tomar un paso hacia ella esta semana. Reflexiona sobre cómo te sientes antes y después, y celebra tu valentía. Superando el autosabotaje. El autosabotaje es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino hacia una mayor autoestima. Todos hemos experimentado en algún momento pensamientos o comportamientos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Estos pueden ser manifestaciones de miedo al fracaso, miedo al éxito o simplemente una falta de creencia en nuestras capacidades. El autosabotaje se presenta de muchas formas, como procrastinación, perfeccionismo excesivo o autocrítica destructiva. Es importante reconocer estos patrones y entender que son completamente naturales, pero también son superables. La clave está en enfrentarlos y reprogramar nuestras creencias y hábitos de forma que nos apoyen en lugar de limitarnos. ¿Cómo superar el autosabotaje? Identificar los patrones de autosabotaje. Presta atención a las áreas de tu vida donde tiendes a procrastinar o no cumplir con tus propios estándares. Reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Romper las creencias limitantes. Muchas veces, el autosabotaje proviene de creencias erróneas sobre nuestras capacidades. Desafía estas creencias preguntándote si realmente son ciertas. Celebrar los pequeños logros. En lugar de esperar a alcanzar grandes metas, celebra cada paso que das hacia tus objetivos. Esto refuerza tu sentido de logro y te ayuda a evitar la autocrítica. Ejercicio práctico. Durante una semana, observa tus pensamientos y comportamientos relacionados con el autosabotaje. Haz una lista de ellos y escribe formas concretas de enfrentarlos. Por ejemplo, si eres propenso a procrastinar, establece plazos más realistas y empieza con tareas pequeñas para crear impulso.
Herramientas prácticas para reforzar tu imagen personal. La imagen personal juega un papel clave en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos proyectamos hacia los demás. Aunque no debemos basar nuestra autoestima solo en nuestra apariencia, cuidar de nuestra imagen personal puede mejorar nuestra confianza y cómo nos sentimos al enfrentarnos al mundo. Reflejar la imagen de quien somos realmente es una poderosa herramienta para aumentar nuestra autoestima. Sentirnos bien con nuestra apariencia, nuestro estilo y nuestra salud física tiene un impacto directo en cómo nos sentimos por dentro. ¿Cómo mejorar tu imagen personal? Vestir de acuerdo con tu personalidad. La ropa no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta para sentirte bien contigo mismo. Encuentra un estilo que te haga sentir seguro y auténtico. Cuidar tu salud. Comer bien, hacer ejercicio y descansar lo suficiente son aspectos fundamentales para sentirte bien contigo mismo. Un cuerpo saludable contribuye a una mente fuerte. Practicar el autocuidado. Dedicar tiempo a actividades que te hagan sentir bien, como meditar, leer o simplemente descansar, también es fundamental para mejorar tu autoestima. Ejercicio práctico. Realiza un cambio pequeño pero significativo en tu rutina de cuidado personal. Puede ser comenzar a hacer ejercicio, establecer una rutina de cuidado de la piel o renovar tu guardarropa. Este simple cambio puede tener un gran impacto en cómo te sientes contigo mismo. Capítulo 5. El camino a la autorrealización, creatividad y propósito. Una de las aspiraciones más profundas del ser humano es la autorrealización, que según Maslow, es el nivel más alto en su pirámide de necesidades. La autorrealización es el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de alcanzar nuestro potencial pleno y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. No es solo una meta, sino un viaje continuo de crecimiento y evolución personal. Maslow definió la autorrealización como el deseo de una persona de ser todo lo que es capaz de ser, lo que implica tanto la expansión personal como la contribución al bien común. Este capítulo explorará cómo descubrir tu propósito de vida y desarrollar tu creatividad para alcanzarlo. A medida que avanzamos hacia este nivel, nos damos cuenta de que la verdadera satisfacción proviene no solo de alcanzar el éxito material o de cumplir con las expectativas sociales, sino de vivir una vida que resuene con nuestros valores, pasiones y habilidades innatas. La importancia de encontrar tu propósito. El propósito es el motor que impulsa nuestras acciones, nos da dirección y nos proporciona el sentido de satisfacción que buscamos en la vida. Sin un propósito claro, nos sentimos perdidos o vacíos, incluso cuando logramos éxitos materiales. El propósito no tiene que ser algo grandioso o reconocible por todos, sino algo que te conecte profundamente con tu ser interior. Encontrar tu propósito implica escuchar tu voz interior, reflexionar sobre lo que realmente te apasiona y qué impacto deseas tener en el mundo. A menudo, el propósito está relacionado con lo que disfrutamos hacer, lo que nos hace sentir realizados y lo que nos motiva a superar obstáculos. ¿Cómo encontrar tu propósito? Reflexiona sobre tus pasiones. ¿Qué actividades te llenan de energía y alegría? ¿Qué harías aunque no te pagaran por hacerlo? Estas respuestas pueden ayudarte a descubrir tu propósito. Identifica tus talentos. ¿Cuáles son tus habilidades innatas? Las personas que alcanzan la autorrealización suelen ser conscientes de sus talentos y trabajan para perfeccionarlos. Pregúntate sobre tu legado. ¿Qué tipo de impacto te gustaría dejar en el mundo? Reflexiona sobre el legado que quieres construir a través de tu trabajo, tus relaciones y tus contribuciones. Ejercicio práctico. Tómate un tiempo para escribir una carta a tu yo futuro, imaginando que has alcanzado tu propósito de vida. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué logros habrías alcanzado? ¿Qué impacto habrías tenido en los demás? La creatividad como herramienta para la autorrealización. La creatividad es un componente fundamental de la autorrealización. No se trata solo de ser un artista o un inventor, sino de ser capaz de ver las cosas desde diferentes perspectivas, de encontrar soluciones innovadoras a los problemas y de expresarnos de manera auténtica. La creatividad no se limita a una disciplina artística, sino que abarca todas las áreas de la vida. Desarrollar nuestra creatividad es clave para alcanzar nuestro máximo potencial. Cuando somos creativos, estamos más conectados con nuestro propósito y nuestra esencia. La creatividad nos permite trascender lo ordinario y encontrar nuevas formas de contribuir al mundo y de disfrutar de nuestra existencia. ¿Cómo fomentar tu creatividad? Libérate de las restricciones autoimpuestas. A menudo, limitamos nuestra creatividad por miedo al juicio o a no cumplir con expectativas externas. Permítete experimentar sin preocuparte por los resultados. Involúcrate en actividades creativas. Ya sea pintar, escribir, bailar,
cocinar o resolver problemas de manera innovadora, busca actividades que estimulen tu creatividad. Mantén la curiosidad. Los creativos son personas que siempre están buscando aprender y explorar nuevas ideas. Mantén una mentalidad abierta y curiosa ante el mundo. Ejercicio práctico. Elige una actividad creativa que nunca hayas intentado antes. Puede ser algo tan simple como escribir un poema, probar un nuevo pasatiempo o diseñar algo con tus manos. Dedica tiempo cada semana a esta actividad y observa cómo te hace sentir. El crecimiento personal continuo. La autorrealización es un proceso continuo, no un destino. La clave está en seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando, incluso cuando alcancemos nuestras metas. Las personas autorrealizadas son aquellas que nunca dejan de buscar la verdad, la comprensión y el crecimiento. Este nivel de la pirámide de Maslow nos invita a cuestionarnos, a desafiar nuestras creencias limitantes y a mantener una actitud de mejora continua. El crecimiento personal no se trata solo de alcanzar metas externas, sino también de expandir nuestra conciencia y conectar más profundamente con nuestro ser interior. ¿Cómo seguir creciendo? Desafía tus límites. Sal de tu zona de confort y busca oportunidades para aprender y crecer. Si algo te asusta, es probable que sea una excelente oportunidad para expandir tus horizontes. Busca mentores. Rodearte de personas sabias y experimentadas puede acelerar tu crecimiento. Un mentor puede ofrecerte una perspectiva valiosa y guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Reflexiona regularmente. Dedica tiempo cada día o semana para reflexionar sobre tus acciones, tus emociones y tus pensamientos. La autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Ejercicio práctico. Durante una semana, escribe en un diario todos los pensamientos y emociones que surgen cuando te enfrentas a un desafío o cuando algo no sale como esperabas. Reflexiona sobre cómo puedes aprender de esas experiencias y aplicarlas para seguir creciendo. ¿Cómo establecer metas alineadas con tu propósito? Las metas son un puente entre donde estamos ahora y la autorrealización. Establecer metas claras y alineadas con nuestro propósito nos da dirección y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Sin metas, es fácil caer en la trampa de la distracción y perderse en las expectativas externas. Es importante que las metas que establecemos sean auténticas y reflejen lo que realmente queremos lograr en la vida. Las metas alineadas con nuestro propósito no solo nos motivan a actuar, sino que también nos brindan una sensación de satisfacción cuando las alcanzamos, ya que sabemos que estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Cómo establecer metas efectivas? Sé específico. Las metas claras y específicas te ayudarán a mantenerte enfocado. En lugar de decir, quiero ser más creativo, establece una meta como, quiero aprender a pintar en acuarela y completar un cuadro en 3 meses. Hazlas alcanzables pero desafiantes. Las metas deben ser lo suficientemente alcanzables como para motivarte, pero lo suficientemente desafiantes como para impulsar tu crecimiento. Revisa y ajusta. Las metas no son estáticas. Revisa tu progreso regularmente y ajusta tus objetivos si es necesario. Ejercicio práctico. Establece una meta para el próximo mes que esté alineada con tu propósito y que desafíe tu creatividad. Escribe los pasos que tomarás para lograrla y haz un seguimiento diario de tu progreso. Capítulo 6. Más allá de la pirámide, la trascendencia. Cuando hablamos de la trascendencia, estamos tocando una idea profunda y poderosa que va más allá de la autorrealización. La trascendencia es el deseo de ir más allá de uno mismo, de conectarse con algo más grande que nuestra individualidad. En este nivel, según Maslow, no solo buscamos la satisfacción personal, sino que nos dedicamos a ayudar a otros y a contribuir al bienestar colectivo. Es el reconocimiento de que nuestra vida tiene un propósito que trasciende nuestras propias necesidades y deseos. Maslow introdujo el concepto de trascendencia en sus últimos trabajos, extendiendo su teoría más allá de la autorrealización. En este capítulo, exploraremos qué significa trascender, cómo podemos vivir de manera trascendente y cómo ayudar a los demás se convierte en una forma de alcanzar una realización más profunda. La trascendencia no solo es un concepto filosófico, sino una realidad práctica que puede transformar nuestras vidas y la de aquellos a nuestro alrededor. ¿Qué es la trascendencia? La trascendencia es un concepto que se refiere a superar las limitaciones de nuestra propia existencia individual y conectarnos con algo más grande, ya sea a través de nuestras relaciones, nuestras acciones o nuestras contribuciones al mundo. Es el acto de dar, de servir, de crear algo que dure más allá de nuestra vida. Maslow, al final de su carrera, afirmó que la trascendencia es un nivel más allá de la autorrealización, donde el individuo no se concentra en sí mismo, sino que busca el bienestar y la mejora de los demás.
La trascendencia no es una meta en sí misma, sino un proceso continuo de crecimiento que implica vivir de manera altruista y generar un impacto positivo en el mundo. Es un estado en el cual nos sentimos conectados con el universo, con los demás y con un propósito mayor que nos trasciende. ¿Cómo entender la trascendencia? Ir más allá de uno mismo. En lugar de buscar solo la satisfacción personal, la trascendencia nos lleva a pensar en el impacto de nuestras acciones en los demás. Conectar con el propósito colectivo. La trascendencia se logra cuando nos involucramos en causas mayores, como el bienestar de nuestra comunidad, la conservación del medio ambiente o el mejoramiento de la sociedad. Ser parte de algo más grande. Trascender es ver nuestra vida como una parte de un proceso más amplio que contribuye a la evolución del ser humano y del planeta. La trascendencia como forma de realización personal. Aunque la trascendencia está orientada hacia el bienestar colectivo, también tiene un impacto profundo en nuestra realización personal. Cuando ayudamos a otros, cuando servimos a una causa mayor que nosotros mismos, experimentamos una satisfacción que va más allá de los logros materiales o personales. Nos sentimos más plenos, más conectados y más alineados con nuestros valores más profundos. La trascendencia implica también una transformación interna. A medida que dejamos de enfocarnos solo en nuestras propias necesidades y deseos, nos damos cuenta de que el mayor sentido de propósito y satisfacción proviene de dar y de contribuir al bien común. Este proceso no solo nos ayuda a alcanzar un nivel superior de autorrealización, sino que también nos conecta con una fuente más grande de energía y motivación. ¿Cómo practicar la trascendencia en la vida diaria? Voluntariado. Ayudar a los demás de manera altruista es una de las formas más directas de vivir de manera trascendente. Puedes hacerlo a través de organizaciones benéficas, en tu comunidad local o ayudando a quienes te rodean. Desarrollo de proyectos con impacto social. Si tienes un proyecto o una causa que te apasiona, trabaja en crear algo que no solo te beneficie a ti, sino que también ayude a los demás. Ya sea un emprendimiento social, un proyecto medioambiental o una causa educativa, hacer algo que beneficie a la humanidad es un camino hacia la trascendencia. Prácticas espirituales. La trascendencia también puede estar relacionada con la conexión espiritual. Algunas personas encuentran un sentido profundo de trascendencia a través de la meditación, la oración o la conexión con su fe. Ejercicio práctico. Piensa en una forma en la que puedas ayudar a alguien esta semana. Puede ser algo pequeño, como ofrecerte para ayudar a un vecino o mentorizar a alguien más joven en tu campo. Lo importante es que esta acción esté dirigida hacia el bienestar de otra persona. Trascendencia y el impacto en la sociedad. La trascendencia no solo tiene un impacto positivo en nuestras vidas individuales, sino que también puede transformar nuestras comunidades y, por ende, la sociedad en su conjunto. Cuando más personas se dedican a vivir de manera trascendente, creamos un mundo más compasivo, más justo y más equitativo. La conexión humana, el amor y el cuidado por el prójimo se multiplican, creando una red de apoyo que puede afrontar los desafíos más grandes. Las personas que viven de manera trascendente tienen una visión más amplia de la vida. No se limitan a sus propios intereses, sino que están dispuestas a sacrificar su tiempo, recursos y esfuerzos por el bien común. Este nivel de dedicación crea una cultura de apoyo mutuo y colaboración, donde el bienestar colectivo se convierte en la prioridad. ¿Cómo contribuir a la trascendencia colectiva? Fomentar la empatía y la compasión. Practicar la empatía en nuestras interacciones diarias nos permite entender mejor a los demás y actuar de manera más compasiva. Esta actitud contribuye a una sociedad más solidaria. Promover el trabajo en equipo. Colaborar en proyectos colectivos, ya sea en el trabajo, en la familia o en tu comunidad, es una manera poderosa de contribuir a un bien mayor. Ser un líder de servicio. Los líderes trascendentes son aquellos que ponen el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Si tienes la oportunidad de liderar, hazlo con humildad y con el objetivo de beneficiar a todos los involucrados. Ejercicio práctico. Si estás involucrado en un equipo de trabajo, una comunidad o una organización, reflexiona sobre cómo puedes contribuir más a los demás. ¿Qué puedes hacer para servir mejor a tu equipo o a las personas a tu alrededor? Toma acción en una pequeña iniciativa que impacte positivamente a los demás. Ejemplos de trascendencia en la vida cotidiana. La trascendencia no es algo reservado solo para grandes figuras históricas o espirituales. Todos tenemos la capacidad de vivir de manera trascendente en nuestra vida cotidiana. A menudo, los actos más simples, realizados con amor y dedicación, tienen el mayor impacto. Ejemplos cotidianos de trascendencia incluyen: una madre que sacrifica su tiempo para criar a sus hijos con amor y cuidado. Un maestro que dedica horas extras para asegurar que sus estudiantes tengan éxito.
Un vecino que organiza una campaña de limpieza en el barrio para mejorar el entorno común. Un emprendedor que crea una empresa no solo para ganar dinero, sino para generar empleos y mejorar la vida de otras personas. Cada uno de estos ejemplos refleja cómo podemos trascender al centrarnos en el bienestar de los demás y contribuir a la mejora del mundo en el que vivimos. Capítulo 7. Obstáculos en el camino y cómo superarlos. Al igual que cualquier viaje significativo, el camino hacia la autorrealización y la trascendencia está lleno de obstáculos. Aunque la teoría de Maslow presenta un camino claro hacia el logro de nuestras necesidades más profundas, en la práctica, enfrentamos desafíos que pueden hacernos cuestionar nuestro progreso y nuestras metas. Estos obstáculos son naturales y forman parte del proceso de crecimiento, pero entenderlos y aprender a superarlos es fundamental para continuar avanzando. En este capítulo, exploraremos los obstáculos comunes que surgen en cada nivel de la pirámide de Maslow y cómo podemos enfrentarlos con resiliencia y estrategias efectivas. Lo importante es recordar que estos obstáculos no son señales de fracaso, sino oportunidades para aprender y fortalecer nuestra capacidad de seguir adelante. Obstáculos en las necesidades fisiológicas, el reto de cuidar de ti mismo. Las necesidades fisiológicas, que incluyen el acceso a alimentos, agua, sueño y salud, son la base de nuestra pirámide. Sin embargo, a menudo son las más difíciles de satisfacer de manera constante debido a las presiones externas y las demandas de la vida cotidiana. La falta de tiempo, las malas decisiones alimenticias, el estrés o la negligencia de nuestra salud física pueden hacernos olvidar que estas necesidades básicas deben ser nuestra prioridad. Desafíos comunes. Falta de tiempo para descansar o comer adecuadamente. La vida moderna, con su ritmo acelerado, puede llevarnos a sacrificar nuestras necesidades básicas para cumplir con nuestras responsabilidades. Estrés y ansiedad. Estos pueden afectar nuestro bienestar físico y mental, llevándonos a tomar decisiones poco saludables. Enfermedades o problemas de salud. Un desafío imprevisto relacionado con nuestra salud puede alterar nuestra capacidad para cubrir estas necesidades. ¿Cómo superarlos? Prioriza tu bienestar. Establece rutinas diarias que incluyan descanso adecuado, ejercicio regular y una dieta equilibrada. Aunque pueda parecer difícil, la constancia en estos hábitos te permitirá rendir mejor en todas las áreas de tu vida. Gestión del tiempo. Organiza tu día de manera eficiente para asegurarte de que tu salud no quede en segundo plano. Dedicar tiempo a ti mismo no es egoísmo, sino una inversión en tu capacidad para alcanzar tus metas. Manejo del estrés. Practica técnicas de relajación, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, para reducir el impacto del estrés en tu cuerpo y mente. Ejercicio práctico. Tómate un día para revisar tu rutina diaria. ¿Estás priorizando tu salud física? Haz pequeños ajustes en tu día para garantizar que estás cubriendo tus necesidades básicas de manera efectiva. Obstáculos en la seguridad. Superar el miedo y la incertidumbre. El siguiente nivel de la pirámide de Maslow está relacionado con las necesidades de seguridad, que incluyen estabilidad financiera, física y emocional. La falta de seguridad genera una sensación constante de ansiedad y miedo, lo que puede ser un gran obstáculo para avanzar en otras áreas de la vida. Desafíos comunes. Inestabilidad financiera. Las preocupaciones sobre el dinero y la estabilidad laboral pueden generar estrés y afectar nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Miedos internos. El miedo a lo desconocido, a la inseguridad o a no ser suficiente puede bloquear nuestro progreso. Relaciones conflictivas. La falta de seguridad emocional, debido a relaciones tóxicas o inestables, puede desestabilizar nuestro bienestar general. ¿Cómo superarlos? Planificación financiera. Trabaja en un plan financiero sólido que te brinde seguridad. Esto puede incluir ahorrar, invertir o educarte en manejo de dinero. La planificación es la clave para reducir la ansiedad relacionada con el dinero. Gestiona tus miedos. Identifica las fuentes de miedo en tu vida y trabaja en superarlas. La terapia, la meditación y el coaching pueden ser herramientas útiles para superar estos bloqueos mentales. Construye relaciones saludables. Rodéate de personas que te apoyen y te brinden un entorno emocional seguro. No tengas miedo de poner límites a las relaciones que no te favorecen. Ejercicio práctico. Haz una lista de tus principales fuentes de inseguridad. ¿Qué pasos concretos puedes tomar para resolver o mitigar cada una de ellas? Crea un plan de acción para mejorar tu situación de seguridad. Obstáculos en las necesidades de amor y pertenencia. La soledad y el aislamiento. Las necesidades de amor y pertenencia están relacionadas con las relaciones sociales, familiares y amorosas.
La conexión humana es vital para nuestro bienestar emocional, pero muchas veces enfrentamos dificultades en este nivel debido a la soledad o la dificultad para establecer vínculos auténticos. Desafíos comunes. Falta de apoyo emocional. Las personas que carecen de relaciones cercanas a menudo se sienten solas y desconectadas del mundo. Dificultad para confiar en los demás. Las experiencias pasadas de traición o abuso pueden generar barreras emocionales que dificultan la creación de relaciones sanas. Baja autoestima en las relaciones. Si no valoramos nuestra propia valía, es más probable que atraigamos relaciones que no nos nutren adecuadamente. ¿Cómo superarlos? Fomenta la comunicación abierta. Practica la vulnerabilidad y la honestidad en tus relaciones. Compartir tus pensamientos y sentimientos puede fortalecer los lazos afectivos. Conecta con nuevas personas. Amplía tu círculo social participando en actividades que te apasionen. El voluntariado, los grupos de apoyo o las actividades recreativas pueden ser excelentes oportunidades para conocer a personas con intereses similares. Trabaja en tu autoestima. La clave para tener relaciones saludables es valorarte a ti mismo primero. Practica la autoaceptación y el autoconocimiento. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre tus relaciones más cercanas. ¿Te sientes apoyado y comprendido? Si no, ¿qué pasos puedes tomar para mejorar esas relaciones o buscar nuevas conexiones que te brinden más apoyo? Obstáculos en la autoestima. El autosabotaje y la crítica interna. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Si nuestra autoestima está afectada, es probable que enfrentemos autocríticas destructivas, dudas e inseguridades que nos impiden avanzar en nuestro camino hacia la autorrealización. Desafíos comunes. Autosabotaje. Las creencias limitantes y el miedo al fracaso pueden llevarnos a evitar tomar riesgos o a no aprovechar nuestras oportunidades. Crítica interna. El constante diálogo negativo con nosotros mismos puede minar nuestra confianza y mantenernos estancados. Falta de reconocimiento personal. No sentirnos valorados o reconocidos por nuestros logros puede disminuir nuestra motivación y autoestima. ¿Cómo superarlos? Desafía tus creencias limitantes. Identifica las creencias que te están saboteando y cuestiona su validez. Reemplázalas con afirmaciones positivas y realistas. Sé amable contigo mismo. Practica el autocuidado y la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad que ofrecerías a un amigo. Celebra tus logros. Reconocer y celebrar tus avances, por pequeños que sean, fortalece tu autoestima y te motiva a seguir adelante. Ejercicio práctico. Escribe 3 afirmaciones positivas sobre ti mismo cada día. Concédele tiempo y espacio a cada una para que puedas internalizarlas y comenzar a creer en ellas. Obstáculos en la autorrealización. La falta de dirección. La autorrealización implica descubrir nuestro propósito de vida y alinear nuestras acciones con él. Capítulo 8. Diseña tu propio plan de escalamiento. Llegamos al último capítulo de este audiolibro, y es el momento de tomar lo que hemos aprendido y ponerlo en acción. El desarrollo personal no ocurre de manera automática, requiere esfuerzo consciente y un plan de acción. En este capítulo, te ayudaremos a diseñar tu propio plan de escalamiento, para que puedas aplicar los principios de la pirámide de Maslow y alcanzar la realización personal de manera efectiva. Así como un alpinista no alcanza la cima de una montaña sin trazar una ruta clara, tú tampoco llegarás a la autorrealización sin un plan que te guíe a lo largo de tu proceso de crecimiento. Este plan te permitirá asegurarte de que cada uno de los niveles de la pirámide se satisface adecuadamente antes de avanzar al siguiente. Al final, la clave está en el compromiso, la autocomprensión y la acción consistente. Evaluando tu posición actual en la pirámide. Antes de diseñar tu plan de escalamiento, es crucial saber en qué nivel de la pirámide te encuentras actualmente. ¿Estás satisfecho con tus necesidades fisiológicas? ¿Te sientes seguro y protegido en tu vida diaria? ¿Tienes relaciones satisfactorias y una autoestima saludable? Reflexión inicial. Tómate un momento para reflexionar sobre cada uno de los niveles de la pirámide. Responde a estas preguntas. Necesidades fisiológicas. ¿Estás cuidando de tu salud física, alimentándote bien y descansando lo suficiente? ¿Sientes que tus necesidades básicas están cubiertas? Seguridad. ¿Tienes estabilidad financiera, emocional y física? ¿Te sientes seguro en tu entorno? Amor y pertenencia. ¿Tienes relaciones significativas en tu vida? ¿Te sientes conectado y apoyado por las personas que te rodean? Autoestima. ¿Te sientes seguro de ti mismo y confiado en tus capacidades? ¿Cómo te hablas a ti mismo?
¿Eres tu propio mayor defensor? Autorrealización. ¿Tienes claridad sobre tus metas y tu propósito en la vida? ¿Sientes que estás alineado con lo que realmente te apasiona? Es importante ser honesto contigo mismo durante esta evaluación. El primer paso para mejorar cualquier área de tu vida es reconocer dónde te encuentras ahora. Creando un plan personalizado para cada nivel de la pirámide. Ahora que has evaluado tu situación actual, es hora de comenzar a construir tu plan de escalamiento. Este plan debe ser específico para ti, teniendo en cuenta tus objetivos, tus fortalezas y tus desafíos. Aquí hay algunas sugerencias para cada nivel de la pirámide. Nivel 1. Necesidades fisiológicas. Objetivo. Mejorar tu salud física y asegurar tus necesidades básicas. Acciones. Establece una rutina de ejercicio diaria o semanal que se adapte a tu estilo de vida. Planifica tus comidas para asegurarte de que estás obteniendo una nutrición adecuada. Asegúrate de dormir lo suficiente, estableciendo horarios de sueño regulares y creando un ambiente tranquilo para descansar. Plazo. Dedica un mes a integrar estas prácticas en tu rutina diaria. Luego, evalúa cómo te sientes en términos de energía y bienestar físico. Nivel 2. Seguridad. Objetivo. Fortalecer la estabilidad financiera, emocional y física. Acciones. Si aún no lo has hecho, empieza a gestionar tu dinero mediante un presupuesto mensual. Considera la posibilidad de crear un fondo de emergencia. Aborda cualquier deuda que puedas tener con un plan claro para reducirla. Trabaja en tu estabilidad emocional, quizás buscando asesoría o terapia si lo consideras necesario. Crea un ambiente seguro en tu hogar y lugar de trabajo, incluyendo tanto la seguridad física como la emocional. Plazo. En 3 meses, establece metas claras de seguridad financiera y emocional, y evalúa tu progreso al final de este periodo. Nivel 3. Amor y pertenencia. Objetivo. Mejorar la calidad de tus relaciones interpersonales y tu red de apoyo. Acciones. Haz una lista de las personas que son importantes para ti y establece un plan para pasar más tiempo con ellas. Mejora tu comunicación, asegurándote de escuchar activamente a los demás y expresar tus propios sentimientos de manera abierta y honesta. Si es necesario, busca nuevas oportunidades para hacer amigos o fortalecer tus relaciones sociales, como unirte a grupos que compartan tus intereses o pasatiempos. Plazo. Establece metas mensuales de conexión social, como organizar reuniones regulares con amigos o familiares y participar en actividades sociales. Nivel 4. Autoestima. Objetivo. Aumentar tu autoconfianza y fortalecer tu sentido de valor personal. Acciones. Practica la autocompasión, siendo amable contigo mismo cuando enfrentes fracasos o dificultades. Identifica tus logros, por pequeños que sean, y celebra cada uno de ellos. Esto ayudará a reforzar tu autoconfianza. Desafía las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo. Utiliza afirmaciones positivas y visualizaciones para fortalecer tu imagen personal. Plazo. Durante el próximo mes, realiza ejercicios de autoestima cada día. Al final del mes, reflexiona sobre tus avances y cómo te sientes contigo mismo. Nivel 5. Autorrealización. Objetivo. Alcanzar una vida alineada con tus pasiones y propósito. Acciones. Tómate un tiempo para identificar lo que te apasiona realmente. Haz una lista de tus talentos, intereses y deseos más profundos. Establece metas claras a corto y largo plazo que estén alineadas con tu propósito. Estas metas deben desafiarte y llevarte fuera de tu zona de confort. Busca oportunidades para aprender y crecer en áreas que te interesen, ya sea a través de cursos, libros o mentorías. Plazo. Define una meta de autorrealización a 6 meses. Durante este tiempo, evalúa tu progreso y ajusta tu plan si es necesario. Ejercicios finales para implementar el aprendizaje del audiolibro. Para asegurarte de que lo que has aprendido se convierte en acción, aquí hay algunos ejercicios finales para aplicar lo que has aprendido. Diario de progreso. Lleva un diario donde registres tus logros, desafíos y reflexiones a medida que implementas tu plan. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a ver cómo avanzas con el tiempo. Establece metas SMART. Para cada nivel de la pirámide, define metas SMART específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Este marco te ayudará a ser más claro y realista en tus objetivos. Revisión mensual. Cada mes, haz una revisión completa de tu progreso.
Ajusta tu plan según sea necesario y celebra los logros alcanzados, por pequeños que sean. Conclusión, tu camino hacia la plenitud. Llegamos al final de este recorrido por la teoría de Maslow y su aplicación en el desarrollo personal. Durante estos capítulos, hemos explorado cada uno de los niveles de la pirámide, desde las necesidades fisiológicas más básicas hasta la autorrealización y trascendencia, proporcionando herramientas prácticas para ayudarte a avanzar en cada etapa. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y cómo puedes utilizar este conocimiento para transformar tu vida. Resumen de las enseñanzas clave. La teoría de Maslow no solo es una jerarquía de necesidades, sino un mapa hacia la realización personal. Cada nivel de la pirámide representa una fase crítica en nuestro desarrollo, y solo al cubrir las necesidades fundamentales podemos aspirar a alcanzar nuestro máximo potencial. A lo largo del audiolibro, has aprendido cómo cuidar tus necesidades fisiológicas mediante hábitos saludables que te ayuden a estar bien física y mentalmente. Garantizar tu seguridad tanto financiera como emocional, creando una base sólida para el bienestar y el crecimiento. Fomentar relaciones significativas que te proporcionen un sentido de amor y pertenencia, esenciales para el apoyo mutuo. Fortalecer tu autoestima para que puedas verte a ti mismo con el mismo respeto y confianza que esperas de los demás. Buscar la autorrealización, identificando tus talentos y alineándolos con tu propósito para vivir una vida de sentido y pasión. Avanzar hacia la trascendencia, trascendiendo tus propias necesidades y ayudando a los demás a crecer, lo que lleva a un mayor propósito y plenitud. Un llamado a la acción para vivir con intención y plenitud. El conocimiento que has adquirido en este audiolibro es solo el primer paso. Ahora te toca a ti tomar acción. El viaje hacia la plenitud no es un destino fijo, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y superación. Al integrar lo aprendido y aplicar estas estrategias, estarás en el camino hacia una vida más equilibrada, significativa y exitosa. Te invito a ser proactivo. No dejes que el tiempo pase sin aprovechar las oportunidades que tienes frente a ti. Cubre tus necesidades básicas, trabaja en tu desarrollo emocional y mental, y avanza constantemente hacia la autorrealización. La vida no espera, pero tú tienes el poder de decidir cómo vivirla. Reflexión final. El impacto de cumplir con tus necesidades. Cumplir con tus necesidades no solo transforma tu vida, sino que también impacta positivamente en las vidas de los demás. A medida que te desarrollas y creces, tu capacidad para contribuir a la sociedad y a las personas que te rodean se multiplica. Al alcanzar tu plenitud, te conviertes en un ejemplo de lo que es posible, inspirando a otros a seguir su propio camino hacia la autorrealización. Recuerda que cada paso que des hacia la satisfacción de tus necesidades es un paso hacia una vida más rica y significativa. Aprovecha cada oportunidad para mejorar, aprender y crecer. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para escalar la pirámide, alcanzar tus metas y vivir una vida de plenitud y propósito. Gracias por aventurarte en este viaje hacia la realización personal. El futuro está en tus manos. Ahora es tu momento para escalar la pirámide y alcanzar las alturas que siempre has soñado.